Muy bien, en este video vamos a estudiar cómo resolver las integrales de tipo r de x, raíz cuadrada de ax cuadrado más bx más c, que es el tercer caso que estamos estudiando de las integrales irracionales, cómo resolver estas integrales usando las sustituciones trigonométricas. Entonces, lo que vamos a hacer es que en la integral se completa cuadrados al trinomio, lo que está dentro de la raíz, es decir, ax cuadrado más bx más c. Entonces, cuando hacemos el uso de completar cuadrados, entonces vamos a obtener, lo voy a escribir aquí, obteniendo un binomio de la forma Entonces el binomio que vamos a obtener va a ser de la forma a, que multiplica ax más b sobre 2a al cuadrado más 4a por c menos b cuadrado sobre 4a. Bueno, esto sería haciéndolo todo este procedimiento en forma general. Este procedimiento pues ya lo hemos visto en los anteriores casos, por lo tanto no lo voy a explicar detenidamente. Simplemente lo que deben hacer ustedes es, si van a completar el cuadrados, entonces lo primero que deben hacer es factorizar este número a, y ya que factoricen el número a, completan el cuadrados con x cuadrado más b sobre a, que recuerden que aquí me queda b sobre a, y a b sobre a debo dividirlo entre 2, entonces me queda b sobre 2a. Entonces ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Haciendo la sustitución, ¿qué sustitución vamos a hacer? Vamos a hacer u igual lo que está dentro del paréntesis, es decir, el x más b sobre 2a. Y factorizando y sacando ese factor común a de la integral. Obtenemos una de las siguientes integrales. Entonces, ¿qué integrales vamos a obtener? La primera de ellas, que se va a dar cuando a es negativo. Si el coeficiente de a es negativo, entonces, si a es negativo y vamos a llamarlo k cuadrado a lo que está
en el lado derecho. Es decir, en el lado derecho me quedaría 4a por c menos b cuadrado sobre a cuadrado. ¿Por qué razón sobre a cuadrado? Recuerden que estamos sacando de factor común a para sacarlo de la integral. Entonces este denominador 4a quedaría como 4a cuadrado. Si a es negativo y ese valor es positivo, entonces nos queda una integral de la forma integral de r. Entonces ya nos quedaría en variable u. Y dentro de la raíz ya no nos queda el trinomio ax cuadrado más bx más c, sino que nos va a quedar de la forma k cuadrado menos u cuadrado. Y esto por du. El otro caso que se va a presentar es cuando si a es positivo y el k cuadrado, que lo he llamado el 4ac menos b cuadrado sobre a cuadrado, también es positivo. Entonces, si los dos son positivos, entonces la integral me va a quedar de la forma u sobre raíz de k cuadrado más u cuadrado. Y el último es cuando tenemos una integral de la forma cuando a es también positivo y este valor 4a por c menos b cuadrado sobre, perdón, es 4a cuadrado. Acá se me olvidó el 4 escribirlo. Lo mismo también acá. Este valor es negativo. Entonces me va a quedar una integral de la forma u y acá dentro de la raíz me va a quedar u cuadrado menos k cuadrado. Estamos asumiendo que k cuadrado es un número negativo, entonces este signo menos que estoy colocando aquí me está asumiendo que ese valor es negativo. Entonces, en conclusión, lo que vamos a hacer es estudiar estos tres tipos de integrales. Toda integral que se la puede reducir a estos tres casos que están escritos en la parte derecha, aquí en este color, entonces vamos a resolverlos utilizando sustituciones trigonométricas. ¿Y qué vamos a tener en cuenta para las sustituciones trigonométricas? Vamos a tener en cuenta es las identidades trigonométricas. Entonces, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a resolver el primer caso, que sería una integral de la forma r de u, raíz de k cuadrado menos u cuadrado, siendo k cuadrado una constante cualquiera. Entonces, vamos a resolverla. ¿Cómo vamos a resolver entonces la primera de ellas? Voy a colocar acá una viñeta. Entonces, para resolver una integral de la forma r de u raíz de una constante menos u cuadrado por du, utilizamos las identidades entonces, dos identidades trigonométricas. La primera de ellas, que 1 menos seno cuadrado es igual a coseno cuadrado. 1 menos seno cuadrado de teta es igual a coseno cuadrado de teta. Entonces, ¿qué pasa si esta identidad
la multiplico por k cuadrado, todo. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría k cuadrado menos k cuadrado por seno cuadrado de teta es igual a k cuadrado por coseno cuadrado de teta. Entonces, aquí quiero resaltar que si yo llamo k cuadrado, miren que el k cuadrado es el que está dentro de la raíz. Y este que está aquí sería el u cuadrado que está acá. Entonces, ¿quién sería u? U sería igual a k por sen de teta. Entonces, la sustitución que vamos a hacer para eliminar esta raíz va a ser u igual a k por sen de teta. Bueno, eso lo vamos a tomar como conclusión ahora. La otra identidad es tomar en lugar de seno, coseno cuadrado. Entonces, si yo tomo 1 menos coseno cuadrado de teta, será igual a seno cuadrado de teta. Por lo tanto, si yo multiplico por k cuadrado esa identidad, me quedaría que k cuadrado menos k cuadrado por coseno cuadrado de teta es igual a k cuadrado por seno cuadrado de teta. Entonces la idea es eliminar esa raíz. ¿Y cómo vamos a eliminar la raíz? Sustituyendo el k cuadrado menos k cuadrado, ya sea por seno cuadrado o por coseno cuadrado, y aplicando la identidad me queda un cuadrado perfecto, que cuando yo le saco la raíz cuadrada se eliminan esos cuadrados. Entonces esa es la estrategia que vamos a seguir para resolver la integral. Entonces, para eliminar la raíz, de la integral, hacemos la sustitución entonces podemos hacer dos sustituciones. U igual a k por seno de teta, o podemos tomar la sustitución u igual a k por cos de teta. Noten que k, ¿quién es? K, como lo hemos hecho en las tablas de integrales, es la raíz cuadrada de la constante que aparece dentro de la raíz. Entonces, vamos a tomar el primer caso. Aquí solo lo voy a hacer con u igual k por sen de teta, pero ustedes también pueden hacer la misma relación con u igual a k por coseno de teta. Entonces vamos a tomar el primer caso. Si u es igual a k por seno de teta, entonces ¿quién sería de u? De u sería la constante sale, derivo seno, que me daría coseno de teta por de teta. Y si yo reemplazo la raíz que tengo, que sería raíz de k cuadrado menos u cuadrado, ¿esto qué me daría? En este primer ejemplo lo voy a hacer. Si yo reemplazara, me daría raíz cuadrada de k cuadrado menos, ¿y quién es u cuadrado? Sería k cuadrado por seno cuadrado de teta. ¿Y esto qué me daría? Raíz cuadrada. Y noten que esto que está aquí adentro de la raíz es lo que acá, la primera identidad que tengo acá, la habíamos dado como k cuadrado por coseno cuadrado de teta. Entonces esto sería k cuadrado por coseno cuadrado de teta. ¿Y esto para qué me sirve? Para el cuadrado se elimina con la raíz y entonces el resultado me queda que esa raíz es igual a k por coseno de teta. Entonces, bueno, voy a escribir todo esto, voy a borrarlo. Ya saben por qué razón sale eso.
Entonces vamos a eliminar, vamos a quitar todo este procedimiento y vamos a escribir el resultado. Entonces la raíz cuadrada de k cuadrado menos u cuadrado es igual a k por coseno de teta. Ahora, cuando nosotros resolvamos estas integrales, el resultado me va a quedar en términos de senos y cosenos o tangentes o cotangentes o secantes o cosecantes o simplemente teta. ¿Cómo hago para identificar cuánto vale en términos de la nueva variable u? Entonces lo que tengo que hacer es, de la sustitución, debo despejar teta. Entonces vamos a despejarlo de la primera. Si despejamos el valor de seno de teta, entonces seno de teta sería igual a u dividido entre k. Eso sería en el caso, por ejemplo, que en la respuesta de la integral tenga un seno de teta y yo quiera devolverme a la variable u. Entonces, ¿qué va a ser igual seno de teta? A u sobre k. Pero ¿qué pasa si en lugar de tener seno tengo coseno? Entonces yo no podría escribir cuánto vale u sobre k. Entonces, cuando tenga coseno, lo que voy a hacer es utilizar el triángulo rectángulo. Recuerden que para seno de teta, el que está arriba es el cateto opuesto y el que está abajo es la hipotenusa. Entonces tengo cateto opuesto sobre hipotenusa. Si yo dibujo el triángulo rectángulo, identifico que el ángulo teta está aquí. El cateto opuesto es la altura de este triángulo. Entonces eso, según lo que tengo en la identidad, eso vale u. Y la hipotenusa vale k. La hipotenusa sería este lado. Por lo tanto, el cateto que nos falta utilizando teorema de Pitágoras sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Noten que es la raíz que yo tengo acá. Eso sería el cateto que me falta. Y con este triángulo rectángulo yo puedo calcular las demás relaciones trigonométricas. Por ejemplo, coseno. ¿Quién sería coseno de teta? Pues coseno de teta, bueno, sí, coseno de teta lo podríamos sacar desde aquí. Sería cateto adyacente, que sería raíz cuadrada de k cuadrado menos u cuadrado sobre hipotenusa, que sería k. Y si yo necesito calcular, por ejemplo, tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tangente de teta, por ejemplo, sería cateto opuesto u y sobre cateto adyacente, raíz cuadrada de k cuadrado menos u cuadrado. Aquí quiero hacer un paréntesis para las personas que no tengan las identidades trigonométricas a mano, pueden dirigirse a mi blog, que es lelopesm.wordpress.com. Ingresan al blog y en la parte inicio, en la parte inferior, en la ventana de inicio, en la parte inferior, aquí dice una primera que dice álgebra y trigonometría. Entonces damos clic aquí en álgebra y trigonometría y nos aparece un resumen sobre lo más utilizado, sobre las fórmulas más utilizadas de álgebra y trigonometría. Aquí está la parte algebraica y acá está la parte de trigonometría. Entonces en el triángulo rectángulo tenemos el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, etc. Algunas identidades, y las identidades que estamos utilizando son estas identidades cuádricas. Utilizamos ya esta, 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado, 1 menos seno cuadrado es coseno cuadrado. Ahora vamos a utilizar las otras. Entonces, y si en algún momento necesito calcular teta de aquí, entonces pues teta lo vamos a calcular directamente
de aquí. Entonces este seno pasaría al otro lado como arcoseno. Entonces me quedaría arcoseno de U sobre K. Ese sería el valor de teta. ¿No? Entonces, lo mismo pasaría si yo en lugar de utilizar la sustitución U igual a K por sen de teta, utilizo U igual a K por coseno de teta. Vamos a resolver un ejemplo para ejemplificar este caso. Entonces, para este caso, vamos a resolver la siguiente integral. Resolver la integral de x sobre x al cuadrado por la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Entonces voy a tomar los ejemplos ya completados los cuadrados, es decir, ya teniendo la segunda forma. Una de estas formas, en este caso sería la primera forma, una constante menos la variable al cuadrado. Pero si por alguna razón a mí la integral que me piden es de esta forma, es decir, con un trinomio dentro de la raíz, lo primero que voy a hacer es completar los cuadrados, como lo hicimos en los métodos cuando estábamos trabajando las fracciones simples, el cuarto caso de fracciones simples. Entonces, aquí no es necesario completar cuadrados, porque ya tengo el binomio. En este caso, entonces, necesito identificar por qué sustitución trigonométrica lo voy a hacer. En este caso tengo constante menos variable. Constante menos variable, según las identidades trigonométricas, es o bien con coseno cuadrado de teta o bien por seno de teta. Es decir, estamos en este primer caso. Las sustituciones son hacer U igual a K sen de teta o U igual a K por coseno de teta. En este caso, K cuadrado, en este caso, tenemos que K cuadrado sería la constante que tenemos dentro de la raíz. En este caso, K cuadrado sería 9. Por lo tanto, K sería la raíz cuadrada de 9, que es 3. Entonces, ¿cómo vamos a resolverla? ¿Hacemos sustitución por seno o por coseno? Voy a tomar la sustitución por seno de teta. Entonces, ¿quién sería la sustitución? Entonces, para este caso, se sustituye U igual a K por seno de teta, pero K vale 3. 3 por seno de teta. Entonces, ¿quién es de U? De U sería 3 derivada de seno, coseno por de teta. ¿Y cuánto me vale la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado? Que es lo que yo tengo en la integral. Perdón, estoy tomando U y no es U, sino que es la variable x que tengo, ¿no? Entonces, x sería 3 por seno de teta. De x sería igual a 3 por coseno de teta de teta. Y necesito calcular cuánto es la raíz de 9 menos x cuadrado. En este caso, si ustedes realizan el procedimiento que teníamos atrás, tal como lo hicimos aquí para sacar este resultado, pues nos da que raíz cuadrada de k cuadrado menos u cuadrado es k por coseno de teta. Entonces acá sería el resultado, nos daría k, que valdría 3 por coseno de teta. Y vamos a utilizar el triángulo rectángulo para devolvernos. Entonces, ¿quién sería el triángulo rectángulo? Pues aquí tendríamos el ángulo teta
Si despejamos de aquí seno de teta, voy a escribirlo acá en el lado derecho, seno de teta sería x dividido entre 3. ¿Quién es seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso significa que el cateto opuesto vale x, la hipotenusa vale 3 y el cateto adyacente es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado, que sería 9, menos el cateto opuesto al cuadrado. Es decir, raíz de 9 menos x cuadrado. Vamos a dejarlo hasta ahí. Este triángulo nos va a servir cuando vayamos a dar el resultado en la variable x. Ahora, entonces, vamos a resolver la integral que habíamos propuesto de x sobre x al cuadrado por la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esta integral? Para resolver esta integral vamos a hacer las sustituciones que tenemos arriba. Entonces tendríamos integral de x. De x vale 3 por coseno de teta por de teta. X cuadrado. X vale 3 en de teta. Elevándolo al cuadrado me quedaría 9 seno cuadrado de teta. Multiplicado por la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado, pero la raíz de 9 menos x cuadrado vale 3 por coseno de teta. Podemos observar aquí que se me cancela 3 por coseno de teta con 3 por coseno de teta en el denominador. Ese 9 lo puedo sacar de la integral como un noveno y me queda la integral de teta sobre seno cuadrado. ¿Cómo vamos a resolver las integrales trigonométricas que me quedan? Las integrales trigonométricas, la gran mayoría se hacen por sustitución o se aplican identidades trigonométricas y con el fin de llevarlas a las tablas de integrales, a la tabla de integrales trigonométricas que tenemos. La tabla de integrales también la consiguen en mi blog. En la parte inicial donde miramos la de álgebra y trigonometría hay una que dice integrales básicas. Vamos a darle clic ahí en integrales básicas y abrimos acá la tabla de integrales. Entonces, ¿quiénes son las integrales trigonométricas que conocemos? Son desde la número 3 hasta la número 10. Entonces, estas son las que vamos a tener en cuenta a la hora de calcular las integrales trigonométricas. Entonces, el objetivo sería aplicar identidades hasta llevarla a una de las conocidas o que tengan una primitiva inmediata. En este caso tengo la función 1 en el numerador y seno cuadrado en el denominador. Y sabemos que por identidades trigonométricas, 1 sobre seno, que es la última que está aquí de las lineales, 1 sobre seno es cosecante. Por lo tanto, 1 sobre seno cuadrado será cosecante al cuadrado. Entonces, esta integral la podemos escribir como un noveno de la integral de cosecante al cuadrado de teta de teta. Pero cosecante cuadrado tiene una primitiva inmediata. ¿Cuál es de ellas? Pues es la derivada de cotangente. La derivada de cotangente es menos cosecante cuadrado. Por lo tanto, la primitiva de cosecante cuadrado será menos cotangente de teta. Entonces, el resultado me daría menos un noveno de cotangente de teta más C. Entonces, noten que en el resultado tengo que hallar cuánto vale este valor, cotangente de teta, en términos de la variable x. ¿Cómo hago para devolverme? Aquí, con el triángulo rectángulo, encuentro cuánto vale cotangente de teta. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Cotangente de teta
es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto adyacente es la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Y cateto opuesto es x. Entonces, cotangente es igual a esa fracción. Así, la respuesta de esta integral sería menos un noveno de cotangente de teta, que sería la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado dividido entre x más c. Y ese sería el resultado de dicha integral. A ustedes les queda el ejercicio de que resuelvan esta misma integral, pero usando no la sustitución x igual a 3 sin de teta, sino x igual a 3 coseno de teta. Y verifiquen que les da la misma respuesta. Entonces, como ejercicio, lo voy a dejar aquí. Resolver la anterior integral haciendo la sustitución x igual a 3 por coseno de teta. Una ayuda. El triángulo rectángulo, si aquí es teta, ya no les queda el mismo triángulo que teníamos acá. Va a quedar diferente. ¿Cuál sería la diferencia aquí? Que el triángulo me quedaría, si yo despejo coseno de teta, esto sería x dividido entre 3, despejándolo de aquí. ¿Y coseno quién es? Cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa sigue siendo 3, pero el cateto adyacente es x. Por lo tanto, el cateto opuesto será la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. Entonces, si notan la diferencia entre los dos triángulos, se conmutan sus lados. Es decir, donde estaba el cateto opuesto pasa a ser cateto adyacente. Y de la misma forma con el otro cateto. Entonces resuelven esta integral usando esta sustitución como ejercicio y comprueban que el resultado es el mismo. Si tienen alguna dificultad, pues me escriben o la resolvemos en la sesión de dudas que tenemos. Vamos entonces ahora con el siguiente caso. ¿Cómo vamos a resolver una integral del tipo r de u raíz de u cuadrado más k cuadrado o de k cuadrado más u cuadrado? Cualquiera de los dos sigue siendo lo mismo, ¿no? Arriba le había escrito k cuadrado más u cuadrado. Aquí lo escribo como u cuadrado más k cuadrado y sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, para resolver una integral de este tipo, entonces hacemos la sustitución Bueno, primero identifiquemos la identidad que vamos a utilizar. Según lo que yo veo aquí, yo tendría la variable al cuadrado más una constante al cuadrado. Entonces tengo que mirar de las identidades trigonométricas quienes tienen esa forma. Entonces, si nos centramos aquí en las identidades cuádricas, variable al cuadrado más constante son con cotangente, variable, cotangente cuadrado y constante 1 y con tangente. O sea que la sustitución va a ser con tangente o con cotangente. Entonces, ¿cuál sería la identidad? Que 1 más tangente cuadrado es igual a
1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. Por lo tanto, si multiplico por k cuadrado, me quedaría k cuadrado más k cuadrado por tangente cuadrado, me daría igual a k cuadrado por secante cuadrado. Y de aquí podemos concluir que la sustitución sería u igual a k por tangente de teta. Entonces, esta sería la sustitución que se debe hacer. Pero si yo, en lugar de tomar 1 más tangente cuadrado, tomo la identidad 1 más cotangente cuadrado, esto me daría cosecante cuadrado. Y si yo multiplico todo por k cuadrado, me quedaría k cuadrado más k cuadrado por cotangente cuadrado sería igual a k cuadrado por cosecante cuadrado. Y por lo tanto la sustitución sería u igual a k por cotangente de teta. Por lo tanto, entonces las sustituciones las puedo hacer con u igual tangente de teta o u igual a cotangente a k por cotangente de teta. Cualquiera de las dos sustituciones las puedo hacer para resolver esta integral. Y lo mismo, entonces, tengo que, si nosotros tomamos el caso de u igual a k por tangente de teta, entonces du sería igual a k derivada de tangente secante cuadrado de teta. Y la raíz cuadrada de k cuadrado más u cuadrado, esto nos daría, entonces, ¿cuánto nos daría la raíz cuadrada de k cuadrado más u cuadrado? Pueden ustedes pausar el video, realicen el procedimiento y van a comprobar que el resultado les daría k por secante de teta. Y entonces, ¿cómo nos formamos el triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo lo formamos. Si aquí tenemos teta, entonces despejamos tangente. Tangente de teta sería u dividido entre k, pero tangente sabemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces aquí tendríamos que el cateto adyacente vale u, cateto opuesto vale u, cateto opuesto sería este, y cateto adyacente vale k. Y por lo tanto la hipotenusa que le hace falta, utilizando el teorema de Pitágoras, es la suma de los cuadrados, es decir, u cuadrado más k cuadrado. Y con este triángulo puedo encontrar los valores que me dé cuando yo necesito devolverme a la variable de la integral inicial. A ustedes les queda el ejercicio de complementar cómo sería el triángulo cuando utilizamos la otra sustitución, u igual a k por cotangente de teta. Como son inversas tangente y cotangente, entonces lo único que va a pasar, al igual que en el otro, es que se va a invertir estos lados. Este cateto opuesto u pasa a ser acá como adyacente y este cateto adyacente k pasaría a ser como cateto opuesto. La hipotenusa sigue siendo la misma. Eso lo pueden revisar ustedes en los apuntes de clase que tenemos. Vamos a resolver entonces una integral. Entonces, nosotros habíamos resuelto una integral en el video anterior que era la siguiente. Habíamos resuelto la siguiente integral. Aquí la vamos a comprobar el resultado. Vamos aquí coloquémosle comprobar que la integral d de x sobre, o coloquémosla con la variable u, la integral de du sobre la raíz cuadrada de u cuadrado más 4 nos había dado logaritmo natural
de u más raíz cuadrada de u cuadrado más 4. Esta integral la habíamos resuelto con las sustituciones de Euler, con el primer y segundo caso. Entonces y también si lo miramos en la tabla de integrales, nosotros podemos mirar que nos tiene que dar este resultado. Entonces vamos a comprobar este resultado utilizando sustituciones trigonométricas. Vamos a hacerlo. Entonces, en este caso lo voy a hacer con tangente. Entonces, en este caso, tenemos que k cuadrado es la constante que aparece dentro de la raíz, es decir, 4. Por lo tanto, el valor de k sería su raíz cuadrada, que sería 2. Entonces vamos a hacer la sustitución u igual a k, que valdría 2 por tangente de teta. Entonces, ¿quién sería de u? La derivada, 2 por secante cuadrado. ¿Y cuánto valdría la raíz cuadrada de u cuadrado más 4? Pues esto no es más que k por secante. Eso lo pueden ustedes comprobar. Vamos a dibujar el triángulo rectángulo. En nuestro caso, el triángulo rectángulo tenemos teta. Podemos identificar cuánto vale tangente de teta, y tangente de teta valdría u dividido entre 2. Eso significa que el cateto opuesto es u, cateto adyacente es 2, y la hipotenusa es u cuadrado más 2 al cuadrado, que me daría 4. Entonces, vamos a reemplazar en la integral. La integral nos quedaría, tenemos integral de du sobre raíz cuadrada de u cuadrado más 4. Esto sería igual. Integral. ¿Cuánto vale du? Du vale 2 veces secante cuadrado de teta por d teta sobre raíz cuadrada de u cuadrado más 4, pero eso vale 2 veces secante de teta. Podemos observar aquí que se cancela el 2 y el cuadrado de acá con una secante. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó la integral de secante de teta. Pero esa integral ya es de tabla. Según la tabla de integrales, la integral de secante de teta, como lo pueden observar en la tabla número 9, es logaritmo natural de secante más tangente. Entonces esto sería igual al logaritmo natural del valor absoluto de secante más tangente. Entonces aquí como observamos, tengo que hallar cuánto vale esta secante de teta y cuánto vale esta tangente de teta. Pero tangente de teta ya lo tenemos. Nos da u medios. Me faltaría encontrar cuánto vale secante de teta. Secante de teta es hipotenusa sobre cateto adyacente, es decir, la raíz cuadrada de u cuadrado más 4 dividido entre 2. Por lo tanto, si yo reemplazo esto en la integral, me quedaría. Aquí, por hacer un cambio, para poder comprobar que nos da el mismo resultado, en lugar de escribir más c, voy a escribir más otra constante. No le voy a colocar k ni c, le voy a colocar una constante más d. Voy a escribir la constante d. Entonces, logaritmo natural de secante más tangente más la constante de integración d. Si reemplazamos los resultados, nos quedaría logaritmo natural de secante de teta nos da raíz cuadrada de u cuadrado más 4 sobre 2 más tangente de teta, que nos daba u sobre 2. Y esto más d. Ahora, aquí para resolver esto voy a utilizar propiedades de logaritmos. Primero voy a hacer la operación que está dentro del logaritmo. Esto nos daría logaritmo natural del valor absoluto,
Y haciendo operaciones con esas fracciones nos quedaría, primero voy a escribir el u más la raíz de u cuadrado más 4 y todo dividido entre 2, más la constante de integración que la he llamado d. ¿Mm? Ahora, aplicando propiedades de logaritmos, esto sería logaritmo natural de u más la raíz cuadrada de u cuadrado más 4 menos el logaritmo natural del valor absoluto de 2, que sigue siendo el número 2, más d. Si nosotros llamamos a la constante de integración c, la constante de integración d menos logaritmo natural de 2, entonces hemos comprobado que el resultado de esa integral es logaritmo natural de u más la raíz cuadrada de u cuadrado más 4 más c, ya que todo esto que está aquí lo hemos llamado la constante de integración c. Y ese es el resultado al que nosotros queríamos comprobar. ¿Mm? Para finalizar, vamos a entrar ahora cómo resolver el último caso. Para resolver la integral de la forma r de u, raíz cuadrada, y acá es variable menos constante. Recuerden, el primer caso que vimos era constante menos variable al cuadrado. Segundo caso, el que acabamos de ver, fue constante más variable o variable cuadrado más constante. Y ahora el último caso sería variable menos constante. Entonces, en este caso, para resolver esto, se hace la sustitución ¿Qué sustitución vamos a hacer? Pues vamos a hacer sustitución por utilizando la identidad. Secante cuadrado de teta menos 1 es tangente cuadrado de teta. Recuerden que la identidad anterior era 1 más tangente cuadrado, secante cuadrado. Si despejamos tangente cuadrado nos queda secante cuadrado menos 1. O podemos utilizar la otra. Secante cuadrado menos 1 es igual a cotangente cuadrado de teta. Si nosotros multiplicamos por k estas identidades, nos queda k cuadrado por secante cuadrado de teta menos k cuadrado es igual a k cuadrado por tangente cuadrado de teta. Y lo mismo, k cuadrado por cosecante cuadrado de teta menos k cuadrado sería igual a k cuadrado por cotangente de teta. Cotangente cuadrado de teta. Entonces noten que si yo llamo el k cuadrado, como lo había explicado en la primera, el k cuadrado lo tenemos aquí y acá. Por lo tanto, entonces este u cuadrado tiene que ser o k cuadrado secante cuadrado o k cuadrado cosecante cuadrado. Por lo tanto, la sustitución que nosotros vamos a hacer es u igual a k por secante de teta o u igual a k por cosecante de teta. Entonces, cualquiera de estas dos sustituciones me sirve para resolver este tipo de integrales. Cualquiera de las dos. Entonces, entremos en el detalle de la primera, como lo he hecho. Entonces, si nosotros tomamos la sustitución u igual a k por secante de teta, entonces, ¿quién sería de u? La derivada. Derivada de secante es secante por tangente. ¿Y quién sería la raíz cuadrada
de u cuadrado menos k cuadrado. Aplicando la identidad anterior, la que teníamos aquí, eso nos daría raíz cuadrada de k cuadrado por tangente cuadrado, es decir, k por tangente de teta. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a dibujar el triángulo rectángulo? En este caso, si identifico teta aquí, despejo de la sustitución secante de teta me daría u sobre k. ¿Y quién es secante de teta? Secante de teta es hipotenusa sobre cateto adyacente. Por lo tanto, hipotenusa sería u y cateto adyacente sería k. Luego el cateto opuesto sería la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado. Si ustedes, igual que en el anterior, si ustedes en lugar de hacer sustitución u igual a k por secante de teta, toman u igual a k por cosecante de teta, lo que va a pasar es que se van a conmutar estos dos lados del triángulo, ¿no? La raíz cuadrada de u cuadrado menos k cuadrado no queda como cateto opuesto, sino como cateto adyacente. Vamos entonces a resolver un ejemplo con este caso. Pero para resolver un ejemplo de este caso, voy a hacerlo usando la completez de cuadrados. Entonces, vamos, para ejemplificar de pronto, si a alguna persona le quedó dudas en cómo debo hacer cuando yo tengo una integral de esta forma, ¿no? ¿Cómo resuelvo sus integrales usando sustituciones trigonométricas cuando nuestra integral no tiene la forma de las de abajo, sino que tiene la forma dentro de la raíz un trinomio al cuadrado? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a resolver la siguiente integral. Bueno, entonces vamos a, como un ejemplo, resolver la integral de la raíz cuadrada de 3x al cuadrado menos 12x más 3 sobre x menos 2 de x. Entonces noten que en esta integral, dentro de la raíz tengo un trinomio. Entonces, según lo que vimos arriba, cuando iniciamos el video, tenemos que para resolver una integral de este tipo, lo primero que debo hacer es completar cuadrados en el trinomio. Y para ello debo sacar como factor común el a, es decir, el coeficiente de x cuadrado. Entonces vamos a hacer ese procedimiento en la integral. Voy a sacar de factor común el 3 y luego completo el cuadrados. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, completando cuadrados, en 3x al cuadrado menos 12x más 3, el trinomio que aparece dentro de la raíz. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar factor común el 3. Entonces, tenemos 3x al cuadrado menos 12x más 3. Si yo saco factor común el 3, dentro me quedaría x al cuadrado menos 4x más 1. Y voy a completar cuadrados. Entonces, según lo que hemos visto en los videos anteriores, para completar cuadrados me quedaría x al cuadrado menos 4x, y lo que debo sumarle aquí es la mitad del 4, que sería 2, pero se lo elevo al cuadrado.
luego seguiría el más 1 y para que no altere, le restamos también el 2 elevado al cuadrado. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de que los tres primeros términos me forman un binomio al cuadrado, es decir, es un trinomio cuadrado perfecto. Esto me quedaría 3 que multiplica. ¿A quién? Voy a colocar aquí este signo de agrupación y acá me quedaría este binomio. X menos el número que encontré elevado al cuadrado. ¿Y qué me sobró? Me sobró 1 y le debo restar 2 al cuadrado, que es 4. 1 menos 4, el resultado sería menos 3. Esta sería entonces la completez del cuadrado de ese binomio. Entonces vamos a reescribir la integral usando esta completez de cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? Que la integral que nos pedían resolver, que era 3x al cuadrado menos 12x más 3 en raíz dividido entre x menos 2 de x, se me convierte en la integral de la raíz cuadrada de, me queda el 3 por fuera de la integral, 3 por fuera, abro signo de agrupación, en otro signo de agrupación tengo x menos 2 al cuadrado menos 3, cierro ese paréntesis y esto me queda dentro de la raíz, sobre x menos 2 por dx. Entonces noten que aquí puedo sacar el 3 que está en color verde, ese 3 en factor común, de la integral, pero utilizando las propiedades de radicación. Es decir, que me queda raíz de 3 por la raíz de ese binomio al cuadrado. Entonces, ¿qué me quedaría en la integral? En la integral me quedaría raíz de 3 saldría de la integral, raíz cuadrada de 3. Y me queda multiplicado por la integral de la raíz cuadrada de este binomio x menos 2 al cuadrado menos 3 sobre x menos 2 por dx. ¿Qué sigo ahora? Debo hacer una sustitución. ¿Qué sustitución vamos a hacer? Según la teoría que vimos al iniciar el video, la sustitución es hacer u igual a lo que está dentro del cuadrado. El que arriba lo llamaba al inicio del video como x más b sobre 2a. El x más b sobre 2a es el x menos 2 que tengo acá. Entonces aquí voy a hacerlo en un recuadro. Aquí voy a hacer la sustitución. ¿Qué sustitución vamos a hacer? Pues vamos a hacer la sustitución u igual a x menos 2. Por lo tanto, du sería igual a dx. No despejo x porque no lo necesito, porque noten que dentro de la integral, aquí tengo x menos 2 y acá en el denominador también tengo el x menos 2 y ese lo voy a sustituir por u. Y este dx que tengo acá al final lo sustituyo por du. Por lo tanto, la integral me queda raíz cuadrada de 3 por la integral de la raíz cuadrada de u al cuadrado menos 3 sobre x menos 2 que valdría el u por du. Entonces, en esta última integral ya tenemos la forma que nos había dado de las integrales de este último caso. Una constante, la variable al cuadrado menos constante. Por lo tanto, en este caso tendríamos esta sería la sustitución. Y en este caso tendríamos que
en este caso tendríamos que k cuadrado es igual a 3. Recuerden que es de la forma u cuadrado menos k cuadrado. K cuadrado sería el 3. Por lo tanto, el valor de k sería la raíz cuadrada de 3. Recuerden que cuando no es exacto, lo dejamos indicado. No colocamos aproximación a 1.7. Lo dejamos como raíz cuadrada de 3. Entonces, ¿cuál es la sustitución que voy a utilizar aquí? La sustitución va a ser u igual a k, que sería raíz de 3, y la puedo hacer por secante o cosecante. Vamos a hacerla por secante y a ustedes les queda el ejercicio de resolverlo esta integral utilizando cosecante y verificar que les da el mismo resultado. Entonces, ¿quién sería de u? De u sería raíz de 3 y la derivada de secante, que es secante por tangente, con el diferencial de teta. Y la raíz cuadrada que tengo en la integral, que es u cuadrado menos 3, no es más que la raíz cuadrada de 3, que es el k, multiplicado por tangente de teta. Ese pues lo comprueban ustedes, ¿no? Entonces, esta sería la otra sustitución que nosotros vamos a tener en cuenta. Más abajo, cuando ya saquemos el resultado, hacemos el triángulo para identificar cómo nos quedaría la sustitución, ¿no? Cómo nos quedaría en la variable nueva. O lo podríamos hacer el triángulo más acá abajo. Vamos a hacerlo por acá el triángulo. Aquí tenemos el espacio para hacerlo. Entonces, ¿cómo nos quedaría el triángulo? Si nosotros llamamos el ángulo teta aquí, entonces tenemos de la sustitución, tenemos el valor de secante de teta. Secante de teta es u sobre raíz de 3. ¿Quién es secante? Hipotenusa sobre cateto adyacente. Por lo tanto, la hipotenusa valdría u y el cateto adyacente valdría raíz de 3. Luego la hipotenusa sería la raíz cuadrada. Perdón, qué pena. Había dicho que secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale u, que lo tendríamos aquí, y cateto adyacente raíz de 3, que sería la base de ese triángulo. Por lo tanto, el cateto opuesto es la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto adyacente al cuadrado, es decir, lo que tengo en la raíz. Y con eso podemos estimar cuánto vale las otras relaciones trigonométricas. Voy a escribirla por acá. Secante de teta, habíamos dicho que era u sobre raíz de 3. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a reemplazar los valores. Entonces tendríamos raíz cuadrada de 3 por la integral de la raíz cuadrada de u cuadrado menos 3. Eso dijimos que nos dio raíz cuadrada de 3 por tangente de teta. Sobre u, pero u es raíz cuadrada de 3 por secante de teta. Y esto está multiplicado por ¿quién? Está multiplicado por du, que du es raíz cuadrada de 3 por secante de teta por tangente de teta de teta. Podemos observar aquí que se me elimina el raíz de 3 secante con raíz de 3 secante y me queda raíz de 3 por tangente cuadrado. Entonces lo voy a sacar ese raíz de 3 también fuera de la integral y me quedaría raíz de 3 multiplicado por otro raíz de 3 y acá me quedaría tangente cuadrado de teta de teta. Entonces tengo que resolver esta integral trigonométrica. Entonces aquí aprovecho para comentarles que las integrales trigonométricas las vamos a mirar al final de la unidad. Es decir, en el último video nos vamos a dedicar un video a cómo resolver integrales trigonométricas. Entonces,
Cuando esté el video publicado, entonces pueden ustedes revisar ese video para complementar esta sección. ¿Cómo resolver estas integrales trigonométricas? En este caso, esta integral trigonométrica la vamos a resolver utilizando su identidad trigonométrica. Raíz de 3 por raíz de 3 me quedaría raíz de 3 elevado al cuadrado, que lo voy a dejar indicado más adelante. Voy a mirar si se me puede simplificar. Y tangente cuadrado voy a utilizar la identidad trigonométrica como secante cuadrado menos 1. ¿Y para qué? Porque la integral de secante cuadrado es inmediata. Esto sería raíz de 3 al cuadrado multiplicado por la integral de secante cuadrado. Integral de secante cuadrado es tangente de teta. Derivada de tangente, secante cuadrado. Por lo tanto, la integral de secante cuadrado es tangente. Menos el valor de 1. La integral de 1, perdón. La integral de 1 es la variable. En este caso, teta. Y esto más la constante de integración. Entonces, necesito del triángulo rectángulo identificar cuánto vale tangente de teta. Este valor que tengo aquí. ¿Cuánto vale tangente de teta? Y también cuánto vale teta. Entonces vamos a identificarlo. De aquí puedo sacar el valor de teta, simplemente con colocar la función arco secante. Arco secante de u sobre raíz de 3. Ese sería el valor de teta. Y el valor de tangente de teta lo saco desde el triángulo. Tangente de teta sabemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto vale raíz cuadrada de u cuadrado menos 3 y cateto adyacente vale raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, el resultado sería raíz de 3 al cuadrado multiplicado por tangente de teta, que valdría raíz cuadrada de u cuadrado menos 3 sobre raíz cuadrada de 3 menos teta, que valdría arco secante de u sobre raíz cuadrada de 3. Y todo esto más c. Vamos a distribuir raíz de 3 al cuadrado dentro de este corchete y podemos observar que se simplifica este raíz de 3 al cuadrado con el raíz de 3 que está en el primer denominador. Entonces, ¿qué me quedaría? El resultado me quedaría raíz de 3 por la raíz de u cuadrado menos 3. Raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de u cuadrado menos 3. Menos, y me queda raíz de 3 al cuadrado por arco secante. Raíz de 3 al cuadrado por arco secante de u sobre raíz de 3. Vamos a simplificar un poco antes de reemplazar el valor de u. Aquí puedo multiplicar estas dos raíces y me quedaría la raíz cuadrada de 3 que multiplica a u cuadrado menos 3. Pero esto sería 3 por u cuadrado menos 9. Aquí este raíz se va con el cuadrado y me quedaría el 3 por arco secante de u sobre raíz de 3 más c. Y ahora vamos a reemplazar el valor de u. ¿Cuánto vale u? Entonces vamos a la sustitución anterior. U vale x menos 2. Entonces vamos a reemplazar el valor de u, que es x menos 2. Entonces me quedaría raíz cuadrada de 3 que multiplica a x menos 2 al cuadrado menos 9. Menos 3 por arco secante de u, que vale x menos 2 sobre raíz de 3. Vamos a resolver, a simplificar lo que está dentro de la raíz y con eso terminamos. Esto me quedaría
X menos 2 al cuadrado es x cuadrado menos 4x más 4. Lo vamos a ir multiplicando por 3 directamente. El cuadrado del primero x cuadrado por 3 me quedaría 3x cuadrado. El doble producto del primero por el segundo sería 4x. Menos 4x lo multiplico por 3 me daría menos 12x. Más el cuadrado del segundo que sería más 4 y multiplicado por 3 me quedaría más 12. Le debo restar 9 y a esto le resto 3 veces arco secante de x menos 2 sobre raíz cuadrada de 3 más c. Simplificando aquí este 12 con este 9, el resultado de la integral sería raíz cuadrada de 3x cuadrado menos 12x más 3 menos 3 veces arco secante de x menos 2 sobre raíz cuadrada de 3 más c. Por lo tanto, ese sería el resultado de dicha integral. A ustedes les queda el ejercicio de resolver esta misma integral, pero no haciendo la sustitución aquí en el recuadro rojo por secante, sino u igual a raíz de 3 por cosecante de teta. Y el ejercicio sería llegar al mismo resultado que obtuvimos aquí. Es decir, el resultado que nos da aquí. Raíz cuadrada de 3x cuadrado menos 12x más 3 menos 3 veces. Ustedes lo pueden expresar como arco secante o como arco cosecante. Igual los dos términos, los dos resultados serían equivalentes, ¿no? Ya que pues en la otra harían sustitución con cosecante.